Si llevas años navegando, sabes que hay conversaciones que ocurren en los pantalanes y conversaciones que ocurren en los folletos. El catamarán vive casi siempre en los folletos, y el problema no es que sea un mal barco. El problema es que la distancia entre cómo se vende y cómo se vive a bordo en condiciones reales es enorme. Y esa distancia es exactamente de lo que nadie quiere hablar en serio. Los verás en cualquier base de charter del Mediterráneo, los verás llenando las páginas de las revistas náuticas, los verás en Instagram con anclas caídas en calas de Ibiza con luz de atardecer. Y escucharás siempre la misma retahíla: espacio, estabilidad, comodidad, 2 motores, cabinas enormes, sin escoras. Todo eso es verdad, pero es una verdad incompleta, y en la mar, las verdades incompletas tienen consecuencias. Empecemos por el problema técnico que más molesta a quien ha navegado de verdad en uno de estos barcos con tiempo malo: el golpeteo del puente de cubierta. No es un matiz de ingeniería, es algo que se escucha y se siente en el cuerpo. Un monocasco entra en el agua con un casco, corta la ola. Un catamarán tiene 2 cascos separados y entre ellos hay una plataforma, un túnel. En aguas tranquilas, eso no es ningún problema. En mar de proa con ola corta y empinada, especialmente en el Mediterráneo occidental, donde el chop puede ser brutal y sin ritmo definido, ese túnel se convierte en un problema. El agua desplazada por los 2 cascos sube hacia esa plataforma, y si el francobordo del puente no es suficiente, el impacto es violento. No es un golpe suave, es un portazo desde abajo que sacude el barco entero. Hay una regla práctica entre diseñadores. El francobordo del puente debería ser al menos el 6% de la eslora total. Cuanto más alto, menos golpeteo. Por eso los diseños más antiguos con puentes bajos tienen mala fama, y los diseños offshore modernos intentan subir esa cifra. Un catamarán de prestaciones de 15 metros puede tener algo más de 90 centímetros de francobordo en el puente. Uno offshore de 17 metros puede superar los 105 centímetros. Esa diferencia no es estética, es la diferencia entre una noche larga pero soportable y una noche que machaca a la tripulación. Pero aquí aparece el primer compromiso clásico. Los compradores quieren cabinas más grandes, quieren suelos más bajos, quieren más volumen interior, y para conseguirlo algunos constructores reducen efectivamente ese francobordo del puente. Optimizan el barco para el amarradero, no para la mar. Y el resultado es predecible: más golpeteo, más fatiga, menos confianza de la tripulación. La cadena es clara: más volumen interior puede reducir el francobordo, menos francobordo aumenta los golpes, más golpes generan más fatiga, y la fatiga offshore no es un problema menor, es un problema de seguridad. Luego viene el rendimiento a barlovento. Aquí es donde mucha de la publicidad de los catamaranes son más rápidos empieza a mostrar sus grietas. Sí, un catamarán puede ser más rápido que un monocasco en las condiciones adecuadas, en la amura adecuada. En un través o un largo con viento de popa, algunos pueden ser dramáticamente rápidos. Pero la velocidad no es una sola cosa. Depende de la amura, del estado de la mar, del diseño, del desplazamiento y de cómo el barco genera resistencia lateral. Y la mayoría de los catamaranes de crucero de producción no están optimizados para ceñir. No lo están porque están diseñados para el mercado de charter, para aguas poco profundas, para la comodidad, para sistemas sencillos. No para aguantar a barlovento en condiciones feas. Muchos no tienen orza profunda. Muchos dependen de pequeñas quillas fijas en lugar de orza retráctil o dagas profundas. Cuando intentan ceñir, les falta agarre en el agua. Y cuando un barco carece de agarre, no solo va más despacio, abate, se escora de lado, pierde distancia lateral. Así que mientras un buen monocasco puede ceñir más y convertir más esfuerzo en avance real, muchos catamaranes de crucero
tienen que navegar en ángulos más abiertos y aceptar más deriva. Eso lo cambia todo, porque los marineros no juzgan el rendimiento con tiempo malo por las cifras del folleto. Lo juzgan por si el barco puede llegar a donde necesita llegar cuando el viento se mete al frente y la mar se pone seria. Y para muchos catamaranes de crucero, esa respuesta no es tan buena como la gente espera. El aparejo también impone sus propias limitaciones. La mayoría de los catamaranes no llevan backstay convencional porque interferiría con la forma del palo y la disposición de la bañera. En su lugar, el palo se sujeta con burdas muy abiertas y estáis de diamante. Funciona estructuralmente, pero crea un problema geométrico. En un monocasco puedes largar el tangón o la botavara mucho hacia afuera en una popa. La vela trabaja limpia. El barco puede navegar casi directamente con el viento en popa. En un catamarán, si largas demasiado la botavara, la mayor puede rozar contra esas burdas tan abiertas. Roces, presión, daño en la vela. Así que muchos catamaranes no pueden simplemente navegar en popa directa como la gente imagina. Con frecuencia hay que usar ángulos más amplios y hacer bordadas de popa para conseguir mejor velocidad made good. No siempre es un desastre, pero es otro ejemplo del mismo patrón. Las fortalezas del catamarán son reales, pero condicionales. Después viene la realidad económica. Y aquí es donde muchos sueños se acaban. Un catamarán de 12 a 13 metros puede costar fácilmente entre 350.000 y 600.000 euros. Si subes a la franja de 14 a 15 metros, superar el 1.000.000 de euros es perfectamente normal. Y eso es solo la compra, porque la propiedad de un catamarán viene con lo que los propietarios llaman el impuesto del doble. 2 motores, 2 transmisiones, 2 timones, 2 cascos que pintar, más tuberías, más sistemas, más estructura, más cubierta, más superficie. El mantenimiento anual en un catamarán bien mantenido puede rondar entre el 5 y el 10% del valor del barco. Para un catamarán de 700.000 euros, esos son entre 35.000 y 70.000 euros al año solo en mantenimiento, y eso antes de financiación ni amortización. Un presupuesto operativo anual real para un catamarán de crucero de 13 a 14 metros puede desglosarse así. Mantenimiento y sistemas, entre 20.000 y 40.000 euros. Amarre, entre 12.000 y 25.000. Seguro, entre 6.000 y 18.000. Combustible y consumibles, entre 5.000 y 10.000. En total puedes estar hablando de entre 43.000 y 93.000 euros anuales. Eso no es un detalle menor, es la diferencia entre un sueño y una estructura financiera real. Y el asunto del amarre es especialmente crudo porque no se trata solo del precio, se trata de la manga. Los puertos deportivos se construyeron para monocastos. La manga de un catamarán es uno de sus mayores argumentos de venta. Crea cubierta, estabilidad, cabinas enormes, pero esa misma manga se convierte en un impuesto en el momento en que intentas atracar. Un catamarán ocupa el espacio de 2 monocastos. Los puertos cobran habitualmente entre 1,5 veces y 2 veces la tarifa normal por amarre, y en algunos puertos del Mediterráneo, especialmente en las Baleares o en la Costa Azul francesa, el amarre permanente de un catamarán puede resultar tan caro que en la práctica queda reservado para propietarios con recursos considerables. Además, muchos puertos más antiguos simplemente no pueden alojar catamaranes modernos. Las plazas son demasiado estrechas. La infraestructura se diseñó hace décadas para mangas completamente distintas. Aunque puedas pagar, puede que no haya sitio. Eso empuja a los propietarios hacia pantalanes de cabeza, atraques premium o a fondear más de lo que tenían previsto. Y fondear suena romántico hasta que se convierte en la logística diaria de cada aprovisionamiento, de cada dinghy a tierra con tiempo malo, de cada repostaje.
todo se complica. Pero hay otro problema de infraestructura que los compradores casi nunca consideran y que los propietarios no olvidan nunca: la varada. Muchos Travelifts tienen un límite de manga diseñado para monocastos. Menos de 6,5 metros es lo habitual en astilleros medianos. Un catamarán de 12 metros ya puede tener una manga de casi 7 metros. Uno de 15 metros puede llegar a 8 metros o más. Eso significa que un número enorme de astilleros simplemente no pueden sacarlo del agua. No porque no quieran, porque físicamente no pueden. Así que la pregunta deja de ser ¿cuál es el astillero más cercano? Y se convierte en ¿qué astillero en un radio de cientos de kilómetros tiene un Travelift lo suficientemente ancho, lo suficientemente potente y preparado para bloquear multicascos? Los que pueden hacerlo cobran más por ello, y el bloqueo especial para multicasco puede añadir fácilmente un 25% al coste de una varada normal. Si surge una avería en una zona remota, lo que sería un problema manejable en un monocasco puede convertirse en un quebradero de cabeza logístico serio en un catamarán. Luego está el debate de seguridad. Es la parte más cargada emocionalmente de toda la discusión. Los catamaranes se sienten muy seguros hasta que defines exactamente a qué tipo de seguridad te refieres. En condiciones normales, su estabilidad es una ventaja real. No escoran. Ofrecen una plataforma plana que reduce la fatiga de la tripulación y el riesgo de caídas. Para familias, eso tiene un valor enorme. Pero eso es estabilidad primaria, no estabilidad última. Y la diferencia importa. Un monocasco trabaja con lastre bajo en la quilla. Cuando escora, ese lastre genera un momento adrizante. Puede ser tumbado y quiere volver. Un catamarán alcanza su máxima estabilidad muy pronto, con apenas 10 o 12 grados de escora. A partir de ahí, si se lleva más allá de su límite, el momento adrizante desaparece. No hay quilla pesada esperando tirar del barco de vuelta. Si se invierte, permanece estable boca abajo. Eso no quiere decir que los catamaranes modernos de crucero estén constantemente volcando. No es así. El vuelco en un catamarán de crucero moderno es raro y casi siempre está asociado a condiciones extremas, vientos de 70 nudos o más, o a errores de maniobra que pondrían en aprietos a cualquier barco. Pero los marineros offshore no piensan solo en lo que pasa la mayoría de las veces. Piensan en lo que pasa cuando todo sale mal de la peor manera posible. Los defensores del catamarán responden con un punto válido: flotabilidad positiva. Un monocasco de quilla pesada puede hundirse si el casco es comprometido seriamente. Un catamarán, por su construcción, sus compartimentos estancos y sus materiales más ligeros, muchas veces permanece a flote incluso cuando está dañado o invertido. En lugar de hundirse, puede convertirse en una balsa de supervivencia enorme. En muchos escenarios de rescate, permanecer con una plataforma flotante es estadísticamente más seguro que acabar en el agua. El argumento no es simple. No hay un lado estúpido y un lado correcto. Catamaranes y monocastos ofrecen psicologías de seguridad distintas. El catamarán te da más estabilidad en la vida cotidiana. El monocasco te da la capacidad de adrizarse en el evento extremo. Y muchos marineros con experiencia offshore siempre van a preferir el segundo tipo de garantía. También está la cuestión del movimiento. Los catamaranes son famosos por no balancear como un monocasco. En un fondeadero tranquilo, eso puede ser extraordinario. Mejor sueño, más comodidad, más habitabilidad. Pero el movimiento navegando es otra historia. Un monocasco tiende a balancear con un ritmo más lento y predecible. Puede resultar incómodo, pero es regular. Un catamarán, al estar apoyado sobre dos cascos que interactúan con sistemas de olas distintos, puede producir un movimiento de cabeceo rápido e irregular en el chop que muchos marineros encuentran más fatigante que el balance lento del monocasco. Así que la idea de que los catamaranes son siempre más cómodos no es del todo cierta. Son más cómodos de una manera específica y pueden ser más incómodos de otra.
Después está la sensibilidad al peso. Aquí el gran espacio de vida del catamarán se convierte en una trampa. El rendimiento de un catamarán depende de mantenerse ligero. Su velocidad viene del poco desplazamiento y de la eficiencia de los cascos estrechos. Pero como el barco tiene tanto espacio, los propietarios se ven constantemente tentados a cargarlo. Más herramientas, más repuestos, más combustible, más agua, más juguetes. Y a diferencia de un monocasco, que puede absorber aumentos de peso con efectos menos dramáticos, un catamarán paga ese exceso rápido. Añade un 10% al peso de diseño y puedes perder fácilmente un 10% de velocidad. Y no se queda ahí. Más peso significa que el barco asienta más. Más asiento significa menos francobordo del puente. Menos francobordo del puente significa más golpeteo. Más golpeteo significa más incomodidad y más fatiga. Es un círculo vicioso. Un catamarán cargado hasta los topes puede volverse más lento, más duro, más dependiente del motor y menos satisfactorio de navegar. La ironía es que el barco que tiene más almacenamiento es también el barco que más sufre cuando usas ese almacenamiento a fondo. Y luego está la sensación al timón. Esto es donde la división cultural se hace más profunda. Un monocasco le habla al marinero, escora, el timón carga, el barco entero da señales. Puedes sentir cuando la presión aumenta, puedes intuir cuándo es momento de meter un rizo. Esa conversación táctil es parte de lo que mucha gente entiende por navegar a vela. Un catamarán habitualmente no hace eso, navega plano. Muchos tienen sistemas de gobierno que transmiten poca presión física. El barco puede parecer tranquilo, estable, casi clínico, mientras las cargas en el aparejo están subiendo en silencio. En lugar de avisarte con la escora y la presión del timón, puedes seguir adelante tranquilamente hasta que estás bastante más cerca del límite de lo que te das cuenta. Para muchos marineros con años de mar, eso se siente como navegar con un sentido menos. Y esa es una razón importante por la que los catamaranes siguen cargando con cierto estigma en partes del mundo náutico. Se los ve como caravanas flotantes, como apartamentos con palos, no porque no puedan navegar, sino porque eliminan demasiado del diálogo físico que muchos consideran central en la vela. El crecimiento del mercado no refuta estas críticas, las explica. Los catamaranes dominan donde sus fortalezas importan más: flota de charter, crucero en aguas cálidas, navegación costera, vida a bordo, vela social con invitados. Siguen generando resistencia en los círculos de vela que más valoran el rendimiento a barlovento, el comportamiento con tiempo duro, el acceso a servicios, la disciplina de peso, la retroalimentación del timón y la recuperación en el límite. Ambos lados ven algo real. Los compradores de catamaranes no están equivocados. Los barcos son fantásticos para muchos usos. Y los críticos no son simplemente anticuados o envidiosos. Los compromisos son serios. El sector vende el catamarán como si fuera la evolución obvia de la vela, la respuesta mejorada. Pero no es eso. Es una respuesta diferente. Una respuesta optimizada para la comodidad, la estabilidad, el espacio social y un estilo concreto de navegación. Y cuando esa respuesta se lleva fuera de su zona ideal, los problemas se hacen evidentes. El golpeteo del puente, los compromisos a barlovento, las limitaciones del aparejo, el doble mantenimiento, el impuesto de manga, la escasez de astilleros capaces, la psicología del vuelco, el movimiento irregular, la sensibilidad al peso, la falta de retroalimentación al timón. Eso es por qué el catamarán sigue sin ser universalmente popular. No porque la gente no lo entienda, sino porque muchos marineros lo entienden perfectamente. Entienden que la misma manga que lo hace cómodo, lo hace caro de amarrar. Que el mismo volumen que lo hace habitable puede reducir el francobordo y empeorar los golpes. Que la misma navegación plana que se siente lujosa puede eliminar las señales de aviso.
y que la misma estabilidad que se siente segura en condiciones normales cuenta una historia muy diferente si el barco llega a invertirse. Una vez entiendes todo eso, el catamarán deja de parecer la forma final de la vela. Empieza a parecerse a lo que realmente es, una máquina de compromisos. Brillante en ciertos contextos, frustrante en otros. El debate no desaparece porque el mercado crezca. Desaparece cuando los compradores son honestos sobre la distancia que hay entre el confort del charter y la realidad del océano. Si tienes experiencia real con catamaranes, ya sea como propietario, como patrón de charter o como alguien que ha navegado en condiciones que no salen en las fotos, me interesa saber dónde estás de acuerdo y dónde no. Los comentarios son el sitio donde estas conversaciones se vuelven útiles de verdad. Y si este tipo de análisis práctico y sin adornos es lo que buscas en un canal de vela, suscríbete. Eso es exactamente lo que hacemos aquí.